Bueno, como dice mi hermano, puede salir mejor. A ver, buenas noches. Bueno, le damos gracias al Señor por poder estar juntos, reunidos, para abrir su palabra, meditar en ella y sacar consejo para nuestra vida, que es lo más importante. El consejo que la palabra de Dios nos quiere dar para que nosotros salgamos de acá desafiados a tomar una decisión que puede ser en varios aspectos, una decisión de salvación, una decisión de señorío de Cristo en mi vida, una decisión de servicio y dedicación de mi vida, a fin de que donde yo estoy, la luz de Cristo resplandezca y su nombre sea glorificado. Pero antes de introducirnos y sumergirnos en el tema de hoy, yo quiero dar 3 anuncios que me dejaron para que ustedes lo tengan presente. En la semana le va a llegar más información. Yo lo único que quiero hacer acá es como despertar su curiosidad a fin de que a lo largo de la semana usted pueda estar atento a su celular, así que como estaba, ¿cómo se llama esa que dice, suena el teléfono y voy? Como un loco soy que entró. Taibo era, de la novela, no sé cómo se llamaba. Bueno, usted tiene que estar atento a su teléfono, ¿sí? En esta tarde. Los más jóvenes no deben saber ni de qué hablo, pero los más viejitos sí. Yo sé que sí. A ver, si me pueden mostrar el flyer de Navidad en Tinogasta. Queremos invitarlos a todos a que nos acompañen a un viaje misionero especial al sur de Catamarca. Resulta que hace un par de meses atrás un grupo de jóvenes fueron a Tinogasta, en Catamarca, conocieron el lugar, estuvieron compartiendo de la palabra de Dios y surgió la idea de que nos podamos sumar a un viaje y no nos daban las fechas para nada, pero conseguimos una fecha ya por Navidad. Así que le pusimos como nombre... No le pusieron. Bueno, la verdad no miré el flyer, pero bueno, por favor me lo corrigen. No, es Navidad en Tinogasta. La idea es ir hasta Tinogasta del 20 al 25 y compartir con nuestro hermano César Ramos, que él está allá en Tinogasta, un tiempo de comunión con la iglesia local y también compartiendo con las casas de paz que los chicos dejaron cuando fueron en ese viaje misionero. Y vieron cómo uno va enlazando la cosa. Y como esa casa de paz, bueno, resulta que hubo otro grupo que no fue a Tinogasta, también tenemos lo de Tinogasta, sino que fueron a La Salina. Entonces se juntaron La Salina con lo de Tinogasta y se le ocurrió una idea. Entonces también queremos invitarlos y les va a llegar en la semana un entrenamiento en misiones, que empieza el próximo miércoles y es virtual, por Zoom. Usted se va a tener que conectar 1 hora y los chicos le van a comentar un poco lo que ellos aprendieron e incentivarlos a un trabajo en misión dentro de la ciudad, que la idea es ir buscando casas de paz en los barrios de la ciudad, a fin de que en esos lugares se pueda predicar el Evangelio y alcanzar más personas para Cristo. Una vez que se encuentran en la casa de paz, viene un discipulado, etcétera, 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 pero tampoco quiero spoilearles el tema, ¿bien? Así que, si a usted le interesa, estaría muy bueno que se pueda sumar a esta actividad de entrenamiento y después que usted escucha, evalúa, puede ir sumándose de a poco. ¿Y qué hacemos todo esto? Porque verdaderamente queremos que lo que predicamos, y hoy vamos a hablar, se manifieste en el día a día en nuestras vidas. Porque queremos ser una iglesia viva. Y una iglesia viva da señales de vida. Y en esas señales de vida, la iglesia se mueve. Y la iglesia alcanza, y la iglesia extiende una mano, y la iglesia mira al necesitado. Y la iglesia hace cosas que demuestran que tiene vida y lleva fruto. Entonces, en este mes de julio y agosto estamos viendo una iglesia viva en el libro de Hechos. ¿Ustedes se acuerdan más o menos lo que hemos venido hablando en Hechos acerca de una iglesia viva que se manifiesta con poder por medio del obrar del Espíritu Santo en cada uno de los hermanos? Y arrancábamos el estudio allá en Hechos, capítulo 1, y veíamos que el Señor Jesucristo le decía a los discípulos, a los apóstoles, a aquellos 120 que habían quedado, que iban a recibir poder. Y dice, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria
y hasta lo último en la tierra. Y hemos podido ver a lo largo de estos capítulos 2, 3, 4 hasta el 7, cómo el Señor fue obrando con poder dentro de ese mismo Jerusalén. Y cerrábamos el domingo pasado, donde Sebastián nos hablaba y nos contaba de Esteban, aquel primer mártir de la iglesia, aquel que fue apedreado por aquellas personas que estaban disgustados con lo que él les estaba confrontando, que era con la persona del Señor Jesucristo. Entonces, vemos algo trágico, algo triste, pero verdaderamente es sorprendente. Porque el poder innovador del Señor Jesucristo y de Dios se muestra en una iglesia, donde cuando suceden cosas que para nosotros pueden ser catastróficas, el Señor demuestra su poder. Porque quizá nosotros nos pararíamos en esa escena y diríamos: Esteban muerto, apedreado por esas personas. ¿Y nosotros qué decimos? Acá se terminó todo. Es que si vamos a terminar de esa manera, tirados en el medio del campo, lleno de piedras sobre nosotros y polvo, ¿queremos seguir en este camino? ¿Queremos seguir avanzando en esto que nos propone el Señor Jesucristo de ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas? Pero es maravilloso cómo el Espíritu Santo comienza a obrar en las vidas de los creyentes de la iglesia primitiva. Y ese pueblo de Dios, que es dispersado, se levanta y comienza a hacer una obra que verdaderamente, si no te lo contaran en la Biblia, quizá no lo puedes creer. Por eso vamos a Hechos capítulo 8 y nos vamos a sorprender de las sorpresas que Dios nos puede dar. ¿A quién le gustan las sorpresas? Hay sorpresas y sorpresas, ¿no? Pero yo me acuerdo, la sorpresa más loca que hice fue un día, se lo voy a contar, un día que estaba de novio, hacía poquito. Sí. ¿Saben? La dejé boca abierta. Primer cumpleaños de novio. Me llama mi cuñado y me dice: Rubén, viniste de sorpresa a verla a Ana. ¿Vos decís? Sí. Así que ahí coordiné con Eduardo, le dije: che, vamos a Bahía. ¿A qué? Cumpleaños en la Julia, vamos a ver. Entonces, bueno, él tampoco tenía nada para qué quedarse, ¿no? No lo motivaba nada a viajar. Bueno, yo le explico al que no sabe. Resulta que Ana vivía en Bahía Blanca y Candela era su amiga también en Bahía Blanca. Entonces nos fuimos, no le dije nada y le caí de sorpresa. Mi cuñado quería que yo me meta en una caja, no sé, como que quería sacar una torta, una cosa así, pero no, yo le dije: no, yo voy, pará, hasta ahí. Así que yo el otro día le dije: esa fue la única sorpresa que te hice, ¿no? Y ella me dice: sí, me hiciste otra, pero mejor no hablemos. Bueno, Hechos capítulo 8, versículo 1, y vamos a encontrarnos con la sorpresa de Dios en la vida de la iglesia, y es así como quisiéramos que Dios nos sorprenda con una iglesia que crece y que se expande. Dice capítulo 8, versículo 1, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Versículo 4. Versículo 5. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba a Cristo. Al oír a Felipe y ver las señales que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Versículo 8. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Versículo 26 del capítulo 8. Un ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza.
Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén a adorar. Versículo 29. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Versículo 39. Luego de que Felipe y el eunuco descienden al agua, el eunuco es bautizado, dice el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Capítulo 9, versículo 1. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Versículo 3. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo resplandeció de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Dice que él entró a la ciudad y en visión se le aparece Dios a Ananías y le dice que vaya a orar por Saulo. Y Ananías no quería. Y entonces el Señor le dice, versículo 15, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Versículo 17, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Versículo 19, luego comió y recobró las fuerzas. Capítulo 10, versículo 1. Dice: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Versículo 3. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se acercaba y le decía: Cornelio. Versículo 4. ¿Qué quieres, Señor?, preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, también llamado Pedro. Dice la historia que Cornelio envía a llamar a Pedro. Pedro viene a la casa de Cornelio, predica el Evangelio y dice el versículo 44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Hasta acá nomás en la lectura de la palabra. Hemos podido quizás sacar las ideas principales de estos capítulos 8, 9 y 10. Pero leímos estas porciones bíblicas porque queremos ver lo sorprendente del mensaje del Señor Jesucristo y cómo se expande el Evangelio sobre diferentes grupos de personas. Y encontramos 4 grupos de personas. Y en esto queremos ver cómo el Señor Jesucristo, cómo Dios obra por medio de su Espíritu Santo con un poder milagroso innovador. ¿Por qué innovador? Porque hace cosas diferentes a las que se habían hecho hasta el momento. Hasta el momento los judíos que habían sido convertidos en Jerusalén se habían quedado en Jerusalén.
Y solamente predicaban el Evangelio a aquellos judíos que estaban en Jerusalén. Pero viene la muerte de Esteban, viene la persecución de parte de los sacerdotes y las autoridades de Jerusalén. Y ellos se empiezan a dispersar. Y en ese dispersarse comienzan a llegar a distintos grupos y a distintas personas. Que hoy como iglesia nosotros también tenemos que llegar y acercarnos. Y damos gracias al Señor porque vemos en la iglesia la manifestación de que hay personas que se levantan y lo hacen. Pero como comunidad espiritual tenemos que tener todos un mismo sentir e ir hacia allá. Porque fíjense cuando leemos el capítulo 8, el versículo 1 en adelante, que dice de que se levanta Felipe, versículo 4, y va hacia Samaria. Y los primeros que son alcanzados, como dice el Señor Jesucristo cuando les deja que van a recibir poder, allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice Jerusalén, Judea y Samaria. En Samaria vivían los samaritanos, que los samaritanos eran aborrecidos por los judíos. No los querían. ¿Por qué no los querían? Porque ellos eran mezcla, no eran totalmente puros como raza. Sino que en el 720 a.C., cuando vinieron los asirios y se llevaron cautivas a las 10 tribus del norte, se mezclaron ellos con los asirios y con otros pueblos que los asirios instalaron en esas tierras, y entonces se causó una división entre los samaritanos y los judíos. Y no se podían tratar entre ellos. Por eso cuando vemos aquí que el Espíritu Santo manda a Felipe, este Felipe, usted acuérdese que en la Biblia hay dos Felipes. Uno es el discípulo, ese discípulo que vinieron los griegos a hablar con él y él fue a buscar a Andrés y los dos fueron a hablar con el Señor Jesucristo. Ese Felipe que era amigo de Natanael, ese Felipe no es este. Este Felipe es el otro Felipe que usted encuentra en Hechos capítulo 7, que era compañero de Esteban, uno de los diáconos. Este es el Felipe. ¿Sí? Así que usted acuérdese, cuando le digan el Felipe, ahí, ¿cuántos Felipes? Dos Felipes. Felipe el apóstol y Felipe el diácono. ¿Sí? Entonces, este Felipe va a hablar a los samaritanos. Y es hermosa la porción que nos muestra cómo él llega, el Espíritu Santo se manifiesta, él hace milagros, él predica el Evangelio y la persona, ¿cómo se pone? Dice que la ciudad estaba alegre. Dice, aquella ciudad se llenó de alegría. ¿Y saben qué? El primer grupo son los marginados. Aquellas personas que por distintas razones están fuera de la sociedad donde nosotros estamos, el entorno donde nosotros nos movemos, pero que ellos también viven una realidad. Aquellas personas que por cuestiones sociales, por cuestiones económicas, por situaciones o circunstancias que nos toca ver en la realidad, están alejados de nosotros. A esas personas tenemos que ir. Y qué bueno que cuando en la iglesia se levantan hermanos quizá con un plato de comida para esas personas. Qué bueno que cuando se levantan hermanos cuando ven la vulnerabilidad del embarazo de una persona. Qué bueno que cuando se levantan hermanos y van a ver personas que están en prisión. Esos son marginados. Y a esos marginados el Señor quiere que nosotros vayamos. Que los alcancemos. ¿Y cuántas personas podemos decir de que quizá familiares nuestros, antes de conocer al Señor Jesucristo, eran marginados de esta sociedad? Estaban afuera de la sociedad de hoy, pero el Evangelio los alcanzó. Y hoy nosotros podemos ver el fruto de la bendición de una familia en Cristo a lo largo del tiempo. Porque nuestros padres, porque nuestros abuelos nos abrieron puertas porque alguien no lo dejó afuera, porque alguien no le dio la espalda, sino que fueron y le predicaron el Evangelio.
Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que como iglesia viva, en el poder del Evangelio innovador, tenemos que levantarnos e ir a esas personas que quizás están al margen de nuestra sociedad, pero que necesitan al Señor Jesucristo. Ahora hay un segundo grupo que encontramos y es el grupo de los que buscan a Dios. Y vemos un etíope allí en el versículo 26, que era funcionario de la reina allí en Etiopía y volvía para su casa, pero volvía como había venido, sin entender lo que estaba haciendo. Pero él estaba buscando a Dios. Él había hecho muchos kilómetros en su transitar para llegar hasta donde estaba el templo, donde estaba la presencia, entre comillas, de Jehová. Él quizá había hecho los sacrificios que la religión judía le pedía, pero él se estaba volviendo sin entender lo que estaba leyendo. Entonces el Espíritu lo manda a Felipe. Felipe se pone allí al lado del camino y cuando va pasando el carro, el Espíritu lo mueve a que se suba. Y allí iba, en la limusina del funcionario de Candace, ¿sí? No sabemos a cuántos kilómetros por hora irían, pero ahí iban hablando, iban conversando, iban charlando acerca de lo que esta persona estaba necesitando y que era nada más y nada menos que el Evangelio del Señor Jesucristo. Esta persona lo estaba buscando. Y yo me preguntaba, hay personas que al lado mío están buscando al Señor Jesucristo. ¿Estoy siendo yo luz para esas personas que están buscando y están teniendo una necesidad espiritual? Claro está que van a venir quizá con un pensamiento totalmente diferente al mío. Porque yo conozco la Escritura, conozco al Dios de las Escrituras y te puedo hablar porque fui criado en las Escrituras. Y cuando alguien viene y se te sienta al lado tuyo y te dice de que hizo tal o cual curso o tal o cual charla y que vio tal o cual cosa y que vos lo querés filtrar por la palabra de Dios y no te da, no tengo que pegarle un portazo y decirle con esto no me junto más, sino que tengo que verdaderamente tratar de indagar en el corazón de esta persona porque él necesita a Cristo. Pero muchas veces nosotros, y yo lo digo en primera persona, tengo tanto conocimiento de la palabra, no porque sepa mucho, sino porque lo que sé lo tengo arraigado en mi corazón. Que cuando me plantean un pensamiento distinto, no es que yo lo voy a aceptar, pero tengo que saber tener un corazón dócil para poder saber hablarle. No para pelearme, sino para ganarlo. No para combatirlo, sino para acercarle el Evangelio del Señor Jesucristo y que el Espíritu haga la obra que yo no puedo hacer. Porque así como yo fui criado, enseñado en el conocimiento de la palabra de Dios desde mi niñez, quizá esa persona también lo fue desde su niñez. Quizá con un corazón roto, con una familia deshecha, buscando soluciones hacia un lado y hacia el otro, con un merengue en la cabeza, pero con necesidad de Cristo. Con necesidad de Cristo como yo la tengo todos los días. Y hay que ver si a veces no soy yo el que tengo el merengue en la cabeza. Porque verdaderamente tengo un montón de conocimiento, pero no lo puedo bajar a la vida práctica. No lo puedo manifestar en una luz real de Cristo viviendo en mí. Que yo pueda tener un corazón innovador, viendo cómo hago para que esa persona que está buscando a Cristo, yo pueda ser un instrumento en la mano de Dios para que la palabra le llegue. Ahora encontramos un tercer grupo y esos son, y ya se me desordenó todo, esos son los religiosos. Y lo tenemos a Pablo, o en ese momento, Saulo.
Saulo, que después el Señor le cambia el nombre y se llama Pablo y es el mayor escritor del Nuevo Testamento. Pero ¿saben qué? Fue el más grande perseguidor de la iglesia primitiva. Dice que él consentía en la muerte de Esteban. Él cuidaba la ropa de los que apedrearon a Esteban. Él fue y pidió cartas para ir a buscar a los que seguían el camino, dice la palabra de Dios, a las sinagogas de Damasco. Ahora, la noticia corría, es como hoy, nada ha cambiado, las noticias corren. Porque cuando el Señor se le presenta en visión a Ananías, Ananías sabía que había un tal Saulo, que ese Saulo venía para Damasco, que traía cartas para aniquilar a todo el que se pusiera en contra de la religión judía. Y yo me pregunto, ¿la iglesia primitiva estaría orando por Pablo? ¿Estaría orando por Saulo? Y fíjense de que a este personaje en particular de las Escrituras no se le presentó a cualquiera. El mismo Señor cara a cara lo tiene que confrontar y decirle: Saulo, Saulo. El mismo Señor Jesucristo se le presenta a él y le habla. Porque verdaderamente hay personas que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. Tienen mucho conocimiento de religión, pero son religiosos. Y también tenemos que acercarnos y llegar con la palabra de Dios. Pero hay veces que nosotros decimos: pero ¿hasta cuándo le tengo que hablar? No me escucha, no entiende. Es conocedor, sí, es conocedor, pero no hay caso. ¿Estamos orando por él, por ella? Esa persona que es dura, que está afianzada y cimentada en su conocimiento, pero que no dobla su brazo ni entrega su corazón a Cristo. ¿Estamos orando por él o por ella? El Señor Jesucristo mismo se le presentó a Saulo. ¿Y por qué hoy no se le puede presentar cara a cara a alguien doblando su orgullo y pudiendo hacer que esa persona de una u otra manera pueda doblegar sus rodillas y caer postrado como cayó Pablo, como cayó Saulo, delante del Señor Jesucristo y decirle: Señor, ¿qué quiere que haga? Como un día dijo Isaías: Señor, heme aquí. Porque el poder no es nuestro, el poder es del Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros al Espíritu Santo lo dejamos acá adentro. Y el Espíritu Santo no está acá adentro. Acá adentro encontramos los hechos del Espíritu Santo, las obras del Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tiene que estar acá, tiene que estar acá. El Espíritu Santo se tiene que mover en nuestras vidas, porque es la misma poder, el milagroso e innovador del Espíritu Santo del capítulo 8, 9 y 10. De hecho, el que está hoy en nosotros y en la iglesia de hoy. Pero nosotros tenemos que dejarlo actuar en nuestra vida. Tenemos que dejar que Él nos dirija a nosotros. Y no lo digo porque soy el más experto en la causa, sino porque verdaderamente, hermanos, lo necesitamos. Que el Señor Jesucristo nos use. Que podamos escuchar su voz cuando el Espíritu nos mueve, nos insta y nos dice: hacelo, hacelo, hacelo. Porque muchas veces callamos la voz y entristecemos al Espíritu y no funcionamos en base a lo que el Espíritu nos guía. Pero verdaderamente tenemos que dejar que Él obre en nuestras vidas para que nosotros podamos ver cómo Él se manifiesta. Y por último, el cuarto grupo es allí al que se le presenta en el capítulo 10, que son los gentiles. Y ese grupo es el grupo de los enemigos. Los romanos eran enemigos de los judíos.
Nunca un judío podía llegar a entrar ni aún tocar a un gentil o a un romano. Pero el Señor Jesucristo se le aparece a Pedro, y usted léalo en su casa. Lea capítulo 8, 9 y 10 cuando llegue en la semana. Y cuando se le presenta a Pedro, le muestra de que el Señor quería que él fuera a la casa de Cornelio, aunque esos fueran gentiles, no fueran judíos. Entonces él se levanta y va, y otros van con él. Y es allí donde escuchan el mensaje de Dios y aceptan al Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo se manifiesta en ese lugar. Y dice la palabra de Dios que esas personas alababan a Dios. Qué importante que es que nos demos cuenta de que nuestros enemigos, ¿tenés enemigos? ¿Algún vecino? ¿Que resulta que el perro te rompe la bolsa de la basura? ¿O te hace caca en la vereda? ¿Algún familiar que hace años que no le hablás porque la división de los bienes no estuvo de acuerdo a lo que vos pensabas? ¿Algún tío o tía que te trató mal cuando era chico y ahora no le pueden ni hablar? Todos tenemos a alguien al que lo quiero como hermano ciego. Lo quiero pero no lo puedo ver. Ese, ¿sabes qué? Necesita de Cristo. Sí, es fácil decirlo, pero es difícil perdonarlo. Pero esa persona que vos tenés que perdonar y que no tiene que ser más tu enemigo, también necesita de Cristo. Por eso, para ser una iglesia viva, tenemos que perdonar y tenemos que alcanzar hasta nuestros enemigos. Hasta esas personas que no les queremos hablar, que no les queremos dirigir la palabra. El Señor nos dice de que nosotros tenemos que ir. Y lo más lindo de todo, que cuando nosotros nos pongamos en las manos del Señor para ir y ver su obra y la manifestación de su Espíritu, vamos a poder estar felices y contentos y vamos a poder admirarnos de la sorpresa que Dios nos va a dar. ¿Por qué? Porque va a haber alegría en esas personas. Porque se le va a caer el velo a esas personas como le pasó a Pablo. Porque van a poder alabar a Dios esas personas como le pasó a los gentiles, a los romanos, a los de la casa de Cornelio. Y eso es lo lindo de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque el resultado no lo generamos nosotros, sino que el resultado es la obra del Espíritu Santo en la vida de esas personas. Pero nosotros nos tenemos que animar a ser parte de ese poder milagroso, innovador que el Señor Jesucristo quiere obrar por medio de su iglesia, donde nos toque vivir. Y para eso, como en todo, tenemos que ejercer la fe y la confianza en la persona del Señor Jesucristo. Hay una canción de Santiago Benavides que habla sobre la fe y se llama Andar por el agua, y dice: ¿quién dice que no quisiera tener la vida resuelta de una sola vez? Pero cada día su afán conlleva entre los sueños y la marea, y allí se encuentra su gran belleza, y en la confianza está la fiesta. De la sorpresa, la fe es la llave. Tú das el paso y el mar se abre. ¿Sabes qué? Para que nosotros como iglesia podamos acceder, llegar, ir y compartir con todos estos grupos, con todas estas personas, verdaderamente tenemos que ejercer fe, sabiendo de que la obra no es nuestra, sino que la obra es del Espíritu Santo. Que Él es el que redarguye, convence de pecado a las personas, no nosotros.
sabiendo que Él nos va a dar los recursos para poder hacerlo, para ir, para venir, para llegar, para salir. No nosotros, sino que es la obra del Espíritu Santo la que tiene que ir volviendo en nuestros corazones. Y un comentarista dice, tenemos que tener un cambio de mentalidad, saber que todos pueden ser salvos y que nadie es demasiado pecador para conocer a Jesús. Tenemos que tener un cambio de corazón, amar a los marginados, a los enemigos y a los perdidos espiritualmente en nuestras vidas tal como Dios los amó. Tenemos que tener un cambio de vida, compartir libremente el Evangelio con todas las personas y tener la esperanza de que Dios obre milagros en los momentos más sorprendentes. Tenemos que tener un cambio de mentalidad, tenemos que tener un cambio de corazón, tenemos que tener un cambio de vida. Porque aunque haya rechazo, falso interés, burla o postergación, nosotros podamos darnos cuenta que los resultados son de Cristo, son de Dios, son del Espíritu Santo y no son nuestros. Por eso tenemos que dejar que Dios sea el que obre. Yo quiero que allí donde estás, cierre tus ojos y te pongas a meditar no en lo que yo dije, sino en lo que leíste en la palabra. A pensar en estos grupos, que quizás vos los querés llamar de otra manera, a vos te pareció que tendría que haber sido abordado de forma distinta. Ponle el nombre que vos quieras, pero mi pregunta es, ¿vos dónde te encontrás? Quizá vos te sentís marginado. Quizás vos te sentís que estás buscando a Dios y no lo puedes encontrar. Quizás vos te estás dando cuenta de que sos un religioso. O sentís que en la iglesia, en lugar de hermanos, tenés enemigos. Ese poder milagroso e innovador del Espíritu Santo también es el que puede cambiar tu corazón, tu mente y tu vida en esta hora para que vos de verdad encuentres a Cristo. Fuimos creados para tener una relación con Él, pero el pecado nos aleja. Por eso, si todavía no creíste en Jesucristo como tu Salvador, yo te invito a que hoy te puedas pedir perdón por tus pecados y darte cuenta de que estés en el grupo que estés, Dios te está buscando y Él quiere tener una relación con vos. Que le puedas pedir perdón por tus pecados, que puedas aceptar su obra redentora en la cruz del Calvario, que puedas recibirla en tu corazón mediante la fe, en la invitación personal que Él te hace, y le puedas decir que lo querés conocer personalmente, darle las gracias por morir en la cruz por tus pecados, abrirle la puerta de tu corazón, recibirlo como tu único y suficiente Salvador y Señor, y darle las gracias por perdonar tus pecados y darte vida eterna. ¿Alguien habrá hecho una oración como esta hoy? Queremos conocerte, queremos abrazarte, queremos alegrarnos porque dice que en el cielo hay alegría. Y si alguien de la iglesia se siente también como alguno de estos grupos aquí adentro mismo, también queremos invitarte a que ores, le pidas a Dios que te dé sabiduría y te animes a compartirlo para que juntos podamos conversar y cambiar eso que no te está haciendo bien.
Padre, gracias por tu palabra y el consejo que encontramos en ella. Gracias por lo que podemos tomar de tu palabra para nuestras vidas y darnos cuenta de lo maravilloso que es el Espíritu Santo obrando en la vida de las personas, obrando en la vida de las ciudades, obrando en la vida de las familias, de las casas. Señor, por eso hoy queremos interceder por cada grupo, por aquellas personas marginadas que quizá están lejos de nosotros, pero que tenemos que ir y llevarles el Evangelio. Por aquellos que te están buscando, que podamos tener el corazón dispuesto a escuchar tu voz para hablar a sus vidas, a sus personas. Señor, para que tu Espíritu sea el que esté obrando en sus corazones, para que ellos encuentren la verdadera verdad y no aquellas mentiras que el enemigo deja en sus corazones, en sus mentes. Padre, te pedimos por aquellas personas que quizá viven una religión durante años, conociendo, quizá hasta habiendo sido criados, pero que todavía no han tenido un encuentro contigo. Y Señor, por aquellos que quizás son nuestros enemigos, con los cuales no podemos hablar, con los cuales no queremos intercambiar ninguna charla. Padre, para que nuestra vida haya perdón y de esa manera podamos alcanzarlo para ti. Padre, tú conoces todas las cosas. Queremos ser verdaderamente una iglesia viva. Queremos honrarte como cuerpo de Cristo. Queremos manifestar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos agradecidos. Amén.